Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Bueno, esperamos ya el ingreso de nuestro hermano Bienvenido Charboy para comentar a inicios de este año. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ya tenemos a Bienvenido ahí. Buenos días, hermano. Buen día, buen día. Aquí estamos. A principios de este mes, gracias. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a propósito de las declaraciones del presidente electo Donald Trump de que arreciará las deportaciones de los inmigrantes ilegales centroamericanos, dijo que estaba en jaque la permanencia de una base militar que tienen los norteamericanos en Honduras y que iba a tomar medidas precautorias para que esa base desapareciera de suelo hondureño, lo que ha enrarecido las relaciones entre Honduras y la administración norteamericana. Comentar al respecto porque también se han enrarecido las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no ha sido invitada a la toma de posesión de Donald Trump, siendo México uno de los principales socios comerciales de los norteamericanos en por el Tratado de Libre Comercio, el TLC, con Canadá, Estados Unidos y México. Bienvenido. Ese panorama ensombrece un poco las relaciones latinoamericanas con el Imperio del Norte. ¿Cómo lo ves? Bueno, y con la juramentación de Donald Trump próximamente, ¿no? Ya en unos días, esto creo que se va, como dicen, a calentar más, ¿no? Por lo menos si lleva a la práctica lo que él ha dicho en la teoría, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y yo he leído, he escuchado a algunos analistas decir que Estados Unidos no acostumbra a invitar presidentes a su toma de posesión, pero en este caso Donald Trump parece que por el mismo auge de las ideas ultraderechistas, fascistas en el mundo, ha invitado a varios de sus amigos presidentes, ¿no? Que comulgan con sus ideas, ¿no? Ahí está Milei, creo que está Bukele y el Daniel Noboa. Daniel Noboa. Hay otros. Bueno, entonces en ese panorama no es raro que sucedan estos acontecimientos, ¿no? Yo te voy a escuchar algunos temas que tú trataste en el plano nacional. No sé si tocaste someramente también en el plano internacional algún tema, porque está el tema de Cuba, que ayer Biden sacó de la lista de países que promueven el terrorismo, que injustamente tenían a Cuba en esa lista de Estados Unidos, que ustedes saben que son ellos los que se han dado ese título de evaluar en el mundo quién es y quién no es tal cosa, ¿no? Aunque son ellos los principales en el caso del terrorismo, terroristas en el mundo, ¿no? Y ayer hubo júbilo en muchos pueblos, en algunos espacios que defienden a Cuba y a su revolución, ¿no? Pero lo lamentable es que lo hiciera él, Biden, a pocos días de su salida de la presidencia.
cuando él incluyó a Cuba al principio de su administración. Entonces no sé cuál sería la jugada política de él con esa medida, pero vamos a decir, nos alegramos. Lo que yo tengo duda, ¿cuánto puede sobrevivir esa medida con la juramentación de Trump? Porque Trump puede echarla para atrás de nuevo, según ese discurso que él ha estado manteniendo como candidato electo o como presidente electo, perdón, parece que no creo que él la mantenga. No sé si habrá, porque no soy experto en esa materia, algún subterfugio o algo legal en Estados Unidos que le prohíba a Trump, por lo menos de una vez, levantarla, pero creo que no. Entonces, yo creo que la alegría hay que tenerla como un poco con ciertas dudas, vamos a decir, a ver qué va a hacer Donald Trump con esa medida cuando tome la presidencia. Yo tengo mis dudas al respecto y yo preguntaría, el hecho de que aparten a Cuba del listado de los países terroristas, ¿cuáles beneficios le aporta? Ya podrán los ciudadanos y ciudadanas cubanos ingresar libremente al territorio norteamericano, sus familiares en territorio norteamericano podrán volar libremente a la isla de Cuba, podrá Cuba tener un comercio libre con los países que quiera comerciar para paliar la terrible situación económica que tiene la isla, porque recientemente recibieron un cargamento de combustible de Rusia para paliar la crisis energética que acogota la isla, ¿verdad? Lo vimos en las redes sociales que Rusia pudo traerle combustible para la generación eléctrica que estaba deficiente con apagones de casi 14 horas diarias en algunos sectores de la isla. Entonces, esas son mis interrogantes, Charbonneau, porque que la saquen de la lista, ok, nos alegramos, como tú dices, es verdad, porque tienen 60 y pico de años metiéndole en la lista del terrorismo internacional, porque a ellos les da la gana. Pero, ¿cuáles beneficios trae eso? Sí, lo que pasa es que tiene implicaciones económicas, financieras. Por ejemplo, un país que está en esa lista de Estados Unidos no tiene esa libertad para hacer transacciones o acuerdos, por ejemplo, con organismos financieros internacionales, porque supuestamente cualquier recurso de esa nación que esté en esa lista puede ir destinado a financiar el terrorismo, que eso es lo fundamental. Pero también hay una serie de medidas administrativas que van acompañadas de la medida. Incluso habían algunas restricciones. Por ejemplo, creo que se levanta provisionalmente la visita. O sea, había como una restricción de visitar o de viajar a Cuba. Creo que ahí en esa medida lo establecen los cabos. Y así hay otras medidas que uno no la percibe, pero que contribuyen al estrangulamiento económico de la revolución cubana o de Cuba o del gobierno, como quiera verse desde el ángulo que lo quieran ver, y lo que debió ir acompañada del levantamiento del bloqueo criminal, que tiene ya más de 60 años, ¿no? Prácticamente lo que tiene la revolución cubana. Esa es una de los perjuicios de esa, no tan solo el levantamiento, el bloqueo, sino otras medidas administrativas. Incluso en días pasados yo escuché al embajador de Cuba en nuestro país decir que a su salida en la gestión pasada, Trump dejó 220 medidas administrativas contra Cuba. O sea, aparte del bloqueo, hay una serie de medidas administrativas
que entonces el que desde el punto de vista de Estados Unidos la viola, entre comillas, Estados Unidos lo sanciona, lo persigue, lo presiona. Entonces, por eso es el temor a empresarios de muchos países de hacer negocios con Cuba, de llegar a acuerdos con Cuba. Por ejemplo, aquí se intentó, creo que no se llegó a cuajar, una especie de esas asociaciones que hacen de empresarios dominicos tal país. Y se estuvo haciendo esfuerzo de hacer eso de empresario dominico cubano, porque hay dominicos canadienses, hay dominicos venezolanos, etcétera. Pero el temor de los empresarios es al boicot de Estados Unidos, porque vayan a hacer relaciones comerciales o intercambios comerciales con Cuba. Eso es lo que muchos de los enemigos de Cuba, uno le enrota y pero levanten el bloqueo, que es muy fácil tú decir, que este pueblo es tal cosa, este pueblo lo otro, que hay. Y sin embargo, Cuba tiene muchos logros, pese a ese bloqueo, y ha sobrevivido. Por ejemplo, en días pasados hablamos de que el mejor sistema educativo de América Latina. No sé si lo comparan con otras regiones, creo que fue el Banco Mundial en un informe, que ni siquiera vamos a decir fuimos nosotros los simpatizantes de Cuba o los defensores de Cuba. Fue un organismo multilateral que hizo ese estudio. Y en el campo de la medicina, tú sabes más que yo, ha tenido avance. Entonces, esa es una de las consecuencias de ese bloqueo o de estar en la lista. No es solamente por estar, porque si fuera así, Estados Unidos no se molesta en poner. Si nada más fuera, no, que esté en la lista y no tiene ningún impacto negativo en Cuba o en la revolución, no lo pone. Por eso yo le digo a mucha gente, pero levántale el bloqueo, no, que el bloqueo, que en Cuba se agarran del bloqueo, como dicen popularmente. Pero levanten el bloqueo entonces si eso no tiene ninguna dificultad para Cuba o Claro, si no le provoca que ningún avance, o sea, que pueda avanzar en su desarrollo, levanten el bloqueo y punto. Y después que le levanten el bloqueo, vemos si realmente el sistema no funciona 100%, como ellos dicen. esas son mis interrogantes. Bienvenido. ¿Cuál es el beneficio de eso? Tenemos ahí en línea a Fausto Bello Uribe, un fuerte abrazo, a María Salomé Peña, que ya es parte integral de nuestro espacio Voz para el Cambio, y a la doctora Paula Xiomara Méndez, que también es parte de nuestro equipo ahí. Un abrazo y naturalmente nuestro coordinador, que siempre está ahí al acecho de que haya un bache para darnos una mano, don Alfonso Torres Ulloa, que siempre está ahí al acecho de que el bache se presente para estar presente y ayudarnos a un abrazo a todos. Fíjate, la última decisión administrativa antes de que Trump saliera fue imponer restricciones a los envíos de remesa a la isla de Cuba, que fue una de las últimas decisiones administrativas de, de Trump en contra de la isla, y tú sabes que eso aliviaba los familiares, al igual que acá en República Dominicana, las remesas alivian un poco la situación económica de los familiares que estamos en República Dominicana. Lo mismo sucedía en Cuba con las remesas, ¿verdad? Y una de las últimas medidas administrativas de Trump fue limitar el acceso de los cubanos en la isla a las remesas de sus familiares en Estados Unidos. Es decir, que también tenemos recientemente con el asunto del bloqueo que tú mencionabas, la situación económica a que llevó el bloqueo económico a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y lo tenemos recientemente ahí. Sí, también, porque es que los bloqueos tienen un resultado catastrófico a quienes se lo imponen, ¿no? Y por eso insiste, ¿por qué se ha durado décadas
un bloqueo contra Cuba. Por eso, o sea que ellos saben que perjudica el desarrollo económico, social, en todas las áreas a quien se lo impongan. Fíjate que Venezuela hasta le bloquearon recibir las vacunas contra el COVID cuando la pandemia. ¿Tú recuerdas eso? Así es. Una acción inhumana. Tiene que meterle la mano. Sí. Y aquí, o sea, los Estados Unidos, por derrocar o por hacerle daño a un gobierno o a un país, a una nación, a un pueblo que levante postulados como el de Cuba, Venezuela y otros antiimperialistas, incluso históricos, se le importa acabar con el pueblo con tal de derrocar, aunque se quede nada más el presidente que ellos quieren poner. Y así lo ha demostrado la historia. Le han puesto bomba a aviones donde hay cientos de inocentes para matar a una persona. ¿Cuál es el avión que le pusieron la bomba que iban los atletas cubanos? Y a la delegación deportiva de Cuba. Así sucesivamente. Entonces, a nosotros no nos sorprende, ni a ti, ni a mí, ni a otros amigos y amigas. A Posada Carriles, que fue el autor intelectual de ese atentado, le dieron uno en las cortes norteamericanas. Sí, sí. Y disfrutó ahí de todos los privilegios que le dio el sistema o que le da el sistema. Entonces, eso no nos sorprende a nosotros, que le hemos dado seguimiento por años a estas situaciones. No sé si puedo ir a una pausa, tú me dices. ¿Perdón? Creo que es tiempo de ir a una pausa. Ok. Y tendremos nosotros, tú sabes, ahora al político sociólogo Jaime Meléndez, que compartirá con nosotros este espacio. Ya se conectó. Ok. No, en el próximo segmento, por eso debemos ir a la pausa ahora. Natanael, pausamos. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.